Bien, en esta ocasión tenemos la representación de tres figuras en el plano cartesiano, es decir, en R2, y se nos pide que calculemos su centro de gravedad. Para calcular su centro de gravedad, nosotros necesitamos identificar los centroides de la figura, y en eso es que se va a basar el siguiente video. A continuación, le mostramos las imágenes de las figuras. Tenemos la primera figura, que es un rectángulo. Tenemos una segunda figura que es un triángulo que está sobre el rectángulo, una tercera figura que es otro rectángulo y una cuarta figura que es otro rectángulo también que está a la izquierda del segundo rectángulo. Entonces tenemos las dimensiones en centímetros, del rectángulo son 9 y 4 centímetros, del triángulo que está en superior, en la parte de arriba del rectángulo son 6 centímetros la altura, ya la base de ese triángulo sería 9 centímetros. Y tenemos aquí para el otro rectángulo 3 centímetros, 8 centímetros en la base y 6 centímetros para el triángulo. Con eso es suficiente para nosotros hacer el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nombrar las figuras. Vamos a nombrar esta como la figura número 1, figura número 2, figura número 3 y figura número 4. Si ustedes observan aquí con los datos que nos dieron es suficiente para yo saber que esa longitud de ahí son 9 centímetros, que esta de acá son 6 centímetros, que esta de ahí arriba son 8 y que para este triángulo la altura vendría siendo 3. Bueno, esta parte que está aquí, que la altura de un triángulo, bueno, va a depender. La altura de ese triángulo vendría siendo 6 centímetros y así lo vemos. Pero bien, ese no es el tema. A continuación, entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a crear una tabla donde vamos a poner lo que son las figuras que nosotros tenemos. Tenemos la figura número 1, la figura, bien, vamos a poner aquí en esta tabla, nosotros vamos a necesitar calcular el área de las figuras y vamos a necesitar calcular lo que son los centroides por separado, que se está representado con la letra X, pero como se va a hacer su promedio, se va a hacer una sumatoria, pues entonces le pone la rayita arriba. Bien. Tenemos a Y, tenemos el producto de el área de la figura por el centroide X y también por Y. Entonces ahora procedemos a colocar lo que son las figuras. Tenemos la figura 1, para la figura 1, que es esta que está aquí, calcular el centroide de un rectángulo es fácil, porque para un rectángulo su centroide será igual, bueno, vamos a calcular el área primero, el área de la figura número 1, que sería base por altura, porque un rectángulo sería 9 por 4, igual a 36. Se sabe que son 36 unidades cuadradas, en este caso centímetros cuadrados, pero no le vamos a poner la unidad de medida. Luego, ya para la figura número 2, le vamos a calcular su área también, que aquí tenemos un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Si se fijan, la base aquí es 9. 9 por 6, que sería 54, y 54 entre 2, pues es igual a 27. Ahora vamos a calcular el área de la figura número 3, que es esta que está acá, que sería base por altura, que sería 8 por 3, 24. Entonces ponemos la figura 3 y calculamos su área. 24 unidades cuadradas. Y para este triángulo que está aquí, si se fijan, tenemos esto que son 3, sería base por altura, 6 por 3 son 18, dividido entre 2, pues sería igual a 9. Entonces ahí tenemos el área de la cuarta figura, que sería 6 por esto, que aquí se hace una proyección de ese 3 quedando ahí, 6 por 3, 18, y 18 dividido entre 2 es igual a 9, porque el área del triángulo se calcula base por altura dividido entre 2. Entonces hacemos la sumatoria del área total que tenemos acá, porque la vamos a utilizar, nos da igual a 96 grados. Ahora entonces nosotros vamos a calcular el centroide de cada figura, pero con respecto a X, con respecto al eje X. En este caso, para la figura número 1, es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque el centroide de un rectángulo está determinado por la fórmula X sobre 2,
que quiere decir, dividimos su lado en X, mire, porque esta composición de la figura, aquí donde está el 9 centímetros es su composición de X, y esta donde está el 4 centímetros es su composición de Y. Como estamos buscando la de X, el centroide sería 9 entre 2, que es igual a 4. Bueno, 9 entre 2, que es igual a 4.5. Luego que trabajamos la figura número 1, podemos trabajar con la figura número 2. Para la figura número 2 vamos a calcular el centroide, pero hay una regla. Hay una regla que yo les voy a explicar, la voy a decir ahora. Quiero que presten mucha atención. Miren, para yo calcular el centroide de esta figura, que es un triángulo, yo debo observar donde esté el ángulo de 90 grados. Y luego, ¿dónde están sus ángulos agudos? Este es un ángulo agudo y ese otro ángulo agudo. ¿Qué pasa? Que el centroide de la figura, si el espacio en cuestión que nosotros estamos trabajando, ese que está cerca de 90 grados, entonces decimos que el centroide de la figura será igual a tomar esa longitud que está ahí y multiplicarla por un tercio. Si la multiplicamos por un tercio, que es lo mismo que decir b sobre 3, pues entonces vamos a tener el centroide de esa figura si es con relación aquí, a este espacio que está aquí, que es cerca de 90 grados. Pero si es la parte que está cerca del ángulo agudo, pues entonces calcular el centroide será igual a tu tomar el lado, multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 3, es decir, por la regla 2b sobre 3. Yo la voy a colocar ahora. Miren, tenemos el ángulo de 90 grados y aquí tenemos, marcamos justamente donde se va a formar el centroide. Entonces, ¿qué pasa? Que ese espacio va a medir un tercio de b. O sea, un tercio de la longitud dividido, un tercio de la longitud, que sería, en este caso, multiplicamos la longitud por 1 y la dividimos entre 3. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque este espacio que está aquí, que es el que está cercano del ángulo de 90 grados, siempre se va a calcular con esta regla, un tercio de b. Mientras que el otro espacio que está aquí, que es el que está cerca del ángulo agudo, esos son dos ángulos agudos, se va a calcular con la siguiente expresión, 2 tercios de b. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces va a pasar lo siguiente. Nosotros, ese centroide que está ahí, es lo mismo como yo voy a calcular, porque estoy calculándolo en X. ¿Qué pasa? Esta representación que está aquí es la de X, que serían los mismos 9 centímetros. Entonces el centroide que está ahí sería lo mismo que esto. ¿Qué pasa? Que él cae sobre la parte que nosotros necesitamos, cae sobre, queda aquí próximo al ángulo de 90 grados. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Sencillo, miren. El centroide viene siendo, o sea, la distancia que vamos a calcular viene siendo la que va desde 0 hacia donde se forma, a donde se forma el centroide. Que es decir, va desde 0 hasta un tercio. Entonces, como yo voy a necesitar todo este espacio que está aquí, miren, voy a necesitar desde ahí hasta allá, que es lo mismo que desde 0 hasta ahí, pues entonces es evidente que yo necesito utilizar 2 tercios de B. Yo voy a necesitar el que está más cercano al ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es la distancia que yo necesito de X, ya que al centroide caer ahí, yo necesito la distancia que va desde 0 hacia donde él está, porque es la de X que necesito. En este caso sería, como vale 9, 2 por 9 son 18, dividido entre 3 igual a 6. Y lo vamos a hacer el cálculo aquí debajo, mírenlo ahí. O sea, hacemos la sustitución, 2 por 9, 18, y 18 entre 3 es igual a 6. Lo colocamos acá. Si no me entendieron mucho ahí, vamos a seguir haciendo el problema y habrá otros puntos donde ustedes ya van a confirmar que es lo que hicimos. Pero vuelvo y repito, yo no uso un tercio porque un tercio me representaría ese pedacito que está ahí, mire. El pedazo que va desde el centroide hacia el ángulo de 90 grados. Y esa no es la distancia que yo necesito. Yo necesito la distancia desde el centroide hasta 0. Y siempre se va a hacer así, desde 0 hasta el centroide. En este caso, calculando la de X para
esta figura que está aquí arriba, que realmente hicimos una proyección de los 9 centímetros, porque es con eso que estamos trabajando del triángulo, porque le estamos haciendo el centroide al triángulo que dio 6. Necesitamos este espacio, sería 2 por 6 son, perdón, bueno, en este caso sería 2 por 9, que son 18, y 18 entre 3 igual a 6. Vamos a calcular con la figura número 3. La figura número 3 es fácil porque es un rectángulo y ya habíamos dicho que para calcular el centroide simplemente, en este caso el de x, mírenlo aquí, sería igual 8 dividido para 2, que es a 4. Pero ¿qué pasa? Que este eje, ustedes recuerdan, es parte del eje negativo. Por lo tanto, se va a tomar como negativo 4 y lo vamos a colocar allá. Esa no la tuvimos que calcular porque es fácil. No hicimos los cálculos. Ahora bien, vamos a hacer la de la siguiente figura, que es la figura número 4. Vamos a calcular en X. ¿Qué pasa? La figura número 4 es un triángulo. Entonces debemos de tener en cuenta dónde se forma el ángulo de 90 grados que está aquí, miren. Después que tomo en cuenta dónde se forma el ángulo de 90 grados, yo analizo qué es lo que estoy calculando. Bueno, yo estoy buscando su centroide que se forma con el eje X, porque es la de X que estamos buscando. Es decir, el centroide que se forma en esta figura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el centroide se forma ahí, miren. Le voy a decir algo, el centroide viene formándose desde acá y viene saliendo desde ahí. Es decir, se forma cerca del ángulo de 90 grados. Una línea que va por aquí y una línea que va por allá. Pero como estoy haciendo la de X, a mí me interesa esa, la de X. Lo marco ahí el centroide, ¿verdad? Próximo a de 90 grados. Entonces, miren, cerca de 90 grados se va a utilizar, mírenlo aquí, la fórmula, un tercio de B. Y cerca del ángulo agudo se va a utilizar 2/3 de B. ¿Qué pasa? El ángulo de agudo está aquí, 2/3 de B, y el ángulo que está aquí es 1/3 de B. Si ustedes se fijan, yo le había dicho que yo necesito calcular la distancia desde donde se me forma mi centroide hasta 0. Es decir, desde ahí, desde esa línea hasta 0 es que yo voy a calcular. Por lo tanto, ¿con qué ecuación, con qué regla yo lo voy a calcular? Con la regla 1/3 de B, porque 1/3 de B es la que me va a dar ese pequeño espacio de ahí. 1/3 de B, yo lo que me dé ahí lo voy a sumar con esta distancia que está aquí, que ya sabemos que es 8, porque para calcular la de X yo siempre tomo desde el centroide hacia el eje 0. Entonces tengo 1/3 de B. De este lado me quedaría 2/3 de B, pero esa no la voy a utilizar. ¿Por qué no voy a tomar 2/3 de B aquí? Porque la distancia, ese centroide que se me forma ahí, que la puedo calcular con 2/3 de B, yo no la necesito, porque yo necesito desde donde se forma la línea centroide hasta 0. Por eso voy a tomar 1/3. Entonces tomo 1/3, mírenlo acá, que sería, vamos a hacer el cálculo ahora. Miren, aquí formé el ángulo con respecto al ángulo agudo y eso, pero vamos a hacer entonces, calcular 1/3 de B, que es cuánto vale B aquí. Tenemos que eje de X que estamos trabajando. Eso va a dar negativo también. Tenemos que vale 6, lo que sería 1 por 6 son 6, dividido entre 3 es igual a 2. Eso 2 me va a dar a mí ese pedacito de aquí, miren. Pero, ok, mírenlo ahí. Ese pedacito me va a dar porque es 1 por 6 son 6, dividido entre 3 a 2. Y me da este pedacito que está aquí. Y yo debo sumarle el pedazo de ese tramo que va ahí. Vamos a lavar así, me va a dar ese tramo. Y luego yo calculo este tramo que está acá, que sería 8 más 2. Entonces hacemos el cálculo, mírenlo ahí, que da 2. Pero 8 más 2 igual a negativo 10. En este caso, lo tomamos negativo porque recuerden que se forma en el eje X negativo, negativo 10. Y para esto no le hacemos la sumatoria. Ahora, con nuestra segunda repetición, pero haciendo el cálculo para Y, vamos a proceder con la misma regla y ustedes prestando atención van a comprender el uso de las reglas 1/3 de B y 2/3 de B para calcular los centroides. Bien. Volvemos a trabajar con la figura número 1. Es fácil trabajar la figura número 1 en el eje Y, mírenlo aquí. Esta es el eje Y. Y su reflexión sería esa, que son 4 centímetros. Y para un rectángulo se divide 4 entre 2 en este caso. O sea, el lado entre 2. 4 entre 2 es igual a 2.
Y se toma positivo porque este eje sale positivo ahí, su componente. Bien, ahora vamos a trabajar la figura número 2. Pero para la figura número 2 es un triángulo. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta parte porque estamos buscando la de Y. Como estamos trabajando con esa parte que está ahí, mírenlo ahí, saben que va a quedar positivo. Yo la traslado hasta acá, que sería los 6 centímetros. Y aquí, en ese lado, yo marco mi centroide. Recuerden que el centroide se marca en estos espacios. El centroide es esta línea, miren, cuando se sale por una proyección aquí y sale una proyección de ahí, ellos se encuentran más o menos en ese punto que se forma. Entonces, ¿qué pasa? Yo marco ahí la línea de mi centroide, la que va a proyectar mi centroide desde Y. La anterior que hicimos ahorita es la que proyectaba desde X, pero esta es la desde Y. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tramito de ahí pequeño que queda cerca del ángulo de 90 grados se va a calcular siempre como un tercio de B. La voy a marcar. Y la de allá arriba se va a calcular, miren, la del ángulo agudo, porque estos dos ángulos son agudos en un triángulo rectángulo. La del ángulo agudo siempre va a ser 2 tercios de B. Pero si ustedes observan, ese está lejos para allá. Nosotros no vamos a necesitar ese tramo. ¿Por qué no necesitamos ese tramo? Porque si yo la voy a calcular en Y, sería lo que se forma desde donde está el centroide, mírenlo aquí, hacia cero. De donde se forma el centroide, que sería más o menos, voy a poner la línea de la proyección, sería más o menos desde ahí hasta cero. Es decir, que yo necesito utilizar la regla 1 tercio de B. 1 tercio de B, en este caso, debió de ser de H. Yo lo puse de B, pero es de H porque esto se llama H aquí, en la altura del triángulo. Bien, entonces sería 6 por 1 dividido entre 3 es igual a 2. Pero ¿qué pasa? Que yo solamente tengo este pequeño espacio de ahí, miren. Eso me va a dar ese pequeño espacio que es igual a 2, pero tengo que sumarle ¿cuánto? 4. Porque con esos 4 centímetros es que llego al origen, a 0. Desde aquí a 0. Eso me da 1 tercio de B, que sería 1, B vale 6. 1 por 6 dividido entre 3 es igual a 2. Y 2 más 4 es igual a 6 para llegar a 0. Vamos a hacer el cálculo aquí. Hacemos el cálculo, mírenlo ahí. Y 2 más 6, que sería este pequeño tramo, más ese 4, que es la proyección de aquí a allá, será 8. Y tenemos que en Y es igual a 8. Ahora vamos a hacer el cálculo de la figura número 3, que es bien fácil. Eso ni siquiera voy a decirlo mucho. Simplemente tomamos en cuenta que el Y en este Y aquí es negativo. Entonces 3 sobre 2 es 1.5 negativo. Bien. Ahora vamos a calcular para la figura número 3. Presten atención porque vamos a hacer la repetición de la parte que vamos a decir es la un poquito más tediosa. El centroide de Y, miren, esta es la proyección de Y, que son 3 centímetros, que se lleva ahí, porque ese lado mide 3 centímetros. Y esta es la de Y que yo quiero calcular para la figura. ¿Qué pasa? El centroide se marca, recuerden, cerca del ángulo de 90 grados. La parte que está cerca del ángulo de 90 grados aquí, después que yo lo marque, esa parte desde ahí arriba vale 1 tercio de B y esa parte desde ahí abajo hasta aquí vale 2 tercios de B. Bien, vamos a marcarla. Pero ¿qué pasa? Miren, que yo voy a necesitar utilizar la parte 1 tercio de B. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular de ese espacio de ahí, miren. Desde el centroide hasta 0. ¿Qué sería? Desde el centroide cae aquí hasta 0. Entonces sería 1 tercio de B, que sería 1 por 3 sobre 3, que es igual a 1. Ahora bien, ese 1 se va a tomar negativo, por lo que le dije ahorita, sale negativa la componente desde Y. Y ya tengo que es igual a negativo 1. Luego de que hacemos eso, entonces seguimos la regla que decíamos, primero calculamos el área, después calculamos el centroide con relación a X, la parte de la componente del centroide con relación a Y luego hacemos el producto del área por la componente del centroide en X. En este caso sería 36 por 4.5, que son 162, 27 por 6, mírenlo ahí, que son 162, y 24 por negativo 4, que es igual a negativo 96. También hacemos 9 por negativo 1, que es igual a negativo 9. Y aquí sí vamos a necesitar hacer la sumatoria de lo que fueron la componente desde X para el centroide, que es igual
a positivo 138. Ahora vamos a hacer lo mismo, el producto del área por la componente del centroide en Y. 36 por 2, que es igual a 72. Tenemos aquí 27 por 8, que es igual a 162. Tenemos 24 por negativo 1.5, que es igual a negativo 36. Y tenemos 9 por negativo 1, que es igual a negativo 9. Ahora también hacemos la sumatoria del producto del área por Y, por la componente del centroide en Y. Si hacemos la sumatoria, eso nos da igual a 189. Y ya para finalizar, si yo quiero determinar lo que es el centro de gravedad, yo necesito calcular su componente en X y su componente en Y. La componente de X viene determinada por la sumatoria del producto de la componente del centroide en X por el área dividido entre el total del área. Y para Y hacemos lo mismo, pero aquí va una, en este caso es una Y que va ahí. Eso es un pequeño errorcito. Vamos a arreglarlo ahora. Déjame arreglarlo acá. Ponemos acá borramos la X, ponemos la Y y volvemos a nuestra proyección. Vamos a volver a donde quedamos. Ponemos todo hacia donde quedamos. Vamos a poner los cálculos. Bien. Ahora sí, vamos a poner la fórmula como va. La componente de X sería esta ecuación, que es la sumatoria de los productos que ya la tenemos sobre el área total y la sumatoria de los productos del área por la componente Y entre el área total. Si vamos a calcular la de X, la componente de X primero sería, dividimos 138 entre el total que es 96 y eso nos da 1.44 redondeado. Y para Y sería 189 dividido entre 96, que eso nos da 1.97. ¿Qué pasa? Eso nos forma un par ordenado que sería el centroide o el centro de gravedad, el centro de gravedad de las tres figuras donde concurren aquí, que sería 1.44, 1.97, que eso sería positivas las dos, por lo tanto va a caer en el primer cuadrante. Y aquí vamos a hacer más o menos un tanteo, o sea, vamos a ver, 1.44 sale más o menos desde ahí para acá arriba y 1.97 sale desde ahí. Vamos a hacer la proyección, mírenlo ahí, y nuestro centro de gravedad queda justo en ese punto, mírenlo ahí. Y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Entonces, haciendo un repaso de los puntos que son un poquito más difíciles para este ejercicio, tomen en cuenta que para calcular el centroide utilizamos las dos siguientes reglas. Próximo al ángulo de 90 grados, que es aquí donde se forma el centroide siempre. Esta línea que sale desde aquí y esa línea que sale desde ahí. Si usted quiere lo investigan, es un término matemático. El centroide queda más o menos ahí. ¿Qué pasa? Que este tramo que se forma el corto, que queda cerca del ángulo de 90 grados, siempre vale un tercio de B. Y este espacio que de la base, en este caso del triángulo, y este otro espacio que es el que queda próximo al otro tramo, que queda desde el centroide hacia el ángulo agudo, es 2 tercios de B. Y si fuéramos a hacer la altura, sería lo mismo. El centroide se forma con estas dos líneas de aquí, ¿verdad? Este pequeño tramo que está entre la línea de donde va a marcar el centroide de la componente en Y hacia el ángulo de 90 grados, un tercio de H. Podemos decir un tercio de H aquí, pero yo puse B. Y acá, cerca del ángulo agudo, ese tramo que se forma es 2 tercios de B. Con eso es suficiente. Y ya usted tiene que saber que si usted está calculando componente de X, va a trabajar con la proyección de X. Y si va a trabajar componente de Y, trabaja con la proyección de Y. Eso es todo. Espero me hayan entendido. Nos vemos en un próximo video.